¿Es posible que todo un país se consagre al Sagrado Corazón de Jesús? Claro que sí es posible. Y vamos a ver la historia de un presidente que se llamaba Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador. Corría el año de 1873, el 31 de agosto, por un decreto de ley en el Parlamento, fue aceptada la consagración al Sagrado Corazón de Jesús del país Ecuador. Al año siguiente, 1874, el 25 de marzo, se hizo público, donde se pretendía que todo el país fuera renovado y entregado totalmente al Sagrado Corazón de Jesús. Se renovó el clero, se formaron asociaciones de laicos y pretendían que el amor de Cristo llegara hasta el último rincón de todo el país, que fuera penetrando en los corazones. Pues esto, y lo decimos entre comillas, fue un delito para la masonería. Ellos, rabiosos de que habían entregado, imagínense, son luciferinos, la masonería, rabiosa de que un presidente, por lo tanto, con potestad, había entregado, potestad civil en este caso, había entregado su país al Sagrado Corazón de Jesús. Un grande regalo que ese país tendrá que recordar y agradecer continuamente a lo largo de su historia. El primer país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, Ecuador. Pero un 6 de agosto de 1875, saliendo de la Catedral de la Eucaristía, unos asesinos le hacen una emboscada, lo atacan brutalmente con machetes, pistolas, etcétera, y le empiezan a hacer mucho daño para matarlo, llenos de odio, llenos de ira, y le gritaban: muere, tirano de la libertad, muere. Y cuenta la historia que esto es algo bellísimo. Él ya moribundo, tirado en el suelo, imagínense, desangrado, y con su dedo y la sangre pone: Dios no muere. Este hombre es un hombre de fe, un hombre que hizo para la historia del Ecuador, para la iglesia, algo maravilloso. Entregar por la potestad que Dios le había dado. Recuerden que toda autoridad viene de Dios, inclusive la de los malos. La utilizan para mal, pero Dios la permite y la concede. Pues él tenía la potestad en ese momento de Ecuador, que era un grande país en ese momento. Ahora, quizá hay otros países más importantes, Estados Unidos, etcétera, pero era un grande país en estos años. Bueno, pues este hombre marcó la historia de Ecuador, la historia de la iglesia, y está sirviendo de modelo para que otros países se vayan consagrando al Sagrado Corazón de Jesús. Y tenemos una buena noticia que queremos compartir, y en el día de hoy nos queremos unir a ella. Los Estados Unidos, precisamente en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, por cumplir 250 años de independencia, también desde Florida, los obispos reunidos en una celebración eucarística consagrarán el país, los Estados Unidos de América, al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es súper importante. El presidente Gabriel García Moreno, grande católico, seguramente que virtuosísimo, ya la iglesia nos dirá si merecerá también la canonización, y él tenía la potestad civil. En cambio, cuando se juntan los obispos, la potestad es mayor porque es espiritual para todo el país. Los obispos tienen encomendadas todas las almas de ese país. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos tiene como misión custodiar, pastorear, formar, acompañar, santificar a las ovejas que comprenden el territorio de los Estados Unidos de América. Entonces, esto es una grande noticia, que en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, los Estados Unidos, por el poder espiritual, más importante que el político, el ideal es que los dos poderes unidos, porque así ahora es totalmente, y bueno, ya no digamos si individualmente las personas se consagraran, esto es lo que vale ahora. Un grande acontecimiento que se marcó en 1873, 1874, ahora 2026 se reanudará. Y eso sirve de ejemplo, siempre un testimonio. Y fíjense, le costó la vida, pero muy agradable a Dios.
Dirás, pobre, mira lo que hizo grande y cómo terminó, qué mal terminó. Al contrario, martirizado por haber hecho uno de los gestos más importantes, entregar las almas, no solo de las que existían en ese momento, sino de las que vendrán. Por eso él marcó la historia de Ecuador. Y si Ecuador mantiene la fe, mucho tendrá que ver esa consagración, porque ya ese país pertenece al Sagrado Corazón de Jesús, es de Cristo y Él lo va a custodiar. A pesar de los problemas, dificultades, el Señor está cuidando de una forma especialísima de esas almas. En Portugal también hay un rey que entregó, por eso fíjense, ¿por qué la Virgen se apareció en Portugal, en Fátima, Portugal? ¿Por qué hay una devoción grandísima en los portugueses hacia la Virgen María? Porque uno de sus reyes entregó el país, el reino en aquel entonces, al Inmaculado Corazón de María. Lo consagran rey, lo ungen rey, y entonces él se quita la corona, el cetro, y se lo dice, aquí la única que va a reinar en Portugal siempre es el Inmaculado Corazón de María. Y entonces le entrega a ella la corona y el cetro de mando, ¿no? Entonces, imagínense, Portugal de Europa es el que más conserva la fe dentro de sus dificultades y mucho porque ese rey entregó su país, su reino en aquel entonces, y por lo tanto todas las generaciones que pisan esa tierra, esa patria, son consagrados al Inmaculado Corazón de María. Podrías decir, yo no, es verdad, puedes rechazar la consagración, pero la bendición ya está prometida para todos los habitantes de ese país. Los Estados Unidos ahora quieren dar este paso por esta fecha, este aniversario, 250 aniversario de su independencia, cuando empiezan a ser un país, empiezan a construirse y se dan cuenta, la fe en una construcción de un país que progrese, que de verdad respete a la familia, a la persona humana, la vida, la educación, que sea honesta, que eduque a la verdad, a la santidad, a las virtudes, que la política verdaderamente sea un servicio al bien común y no que sea una tiranía, etcétera, es porque todo tiene que confluirse para que Dios viva y more en ese país. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que sea una gracia muy especial para los Estados Unidos y que nos sirva a muchos países como ejemplo. Yo sé que hay países con gobiernos masones, la mayoría son gobiernos masones y por lo tanto será difícil, pero tú y yo católicos tenemos un trabajo que hacer, que nuestro país sea consagrado, sea por los obispos, sea por la política, por los políticos, los presidentes, etcétera, o los reyes que todavía tengan, y ojalá el ideal sería que el rey, o sea, el poder civil y el poder eclesiástico, unidos, entreguen el país al Sagrado Corazón de Jesús. Pues enviamos esa bendición a todos los países, la bendición de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús, y ojalá que haya gente valiente como estos personajes que inclusive han dado la vida para que todas las almas estuvieran bajo la custodia y protección, el auxilio del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y permanezca para siempre. Amén.